Shalom Alejem, buena semana. Estamos hoy en el día lunes 22 del mes de Menachem Av. Estamos acercándonos al mes de Elul. Estamos en la semana de la Perashat Re'eh. La Perashat Re'eh es una Perashat muy interesante. Es una continuación de todo lo que viene diciendo Moshe al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra. Y verdaderamente es un manual de instrucciones de cómo tener suerte, cómo triunfar en la vida. Comienza con la palabra re. Ustedes se acuerdan que la operación anterior, Ekev, dice, y será que al final van a escuchar. Y escuchar significa cumplir. Veaya Ekev Tishmeun, y será que al final van a escuchar. Y entonces, cuando dice al final, se refiere a la llegada del Mashiach. Si han de escuchar las leyes al final y van a guardar y cumplir, entonces el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará y te bendecirá y te multiplicará. Somos un pueblo de dura service, somos un pueblo que le cuesta trabajo hacer lo que le pide Dios. No porque no creamos, al contrario, creemos en Dios. Pero Dios nos hizo ser de dura service. Dura service significa que tenemos nuestro libre albedrío, tenemos nuestra propia opinión. Y a veces los ojos están, lo que uno ve no va de acuerdo con esto que dice la Torá, que al final vamos a escuchar y vamos a cumplir. Entonces, aparentemente, lo que nosotros hacemos es diferente de lo que nosotros creemos. Por eso después de la Parashat Ekev, que tiene que ver con escuchar, y escuchar tiene que ver con Binah, viene la Parashat Re. Re tiene que ver con la vista, y la vista tiene que ver con Jochma. Significa que todas las órdenes de Dios no solamente las tenemos que pensar, Binah es meditar, es analizar, es comprender, sino que también tenemos que llegar a ese nivel en que captamos y por naturaleza propia queremos hacer las cosas que Dios nos ordena a través de esa fe que está por encima del entendimiento. Ustedes me preguntarán qué tiene que ver Jochma con Keter, con el inconsciente. Y exactamente, el Jochma
es todavía una parte de la revelación del inconsciente, algo que todavía no tenemos bien pensado, que no lo tenemos analizado y que lo tomamos tal como es. Nosotros vemos algo y eso entra dentro de nosotros y lo que vemos es así. Por eso cuando hay un juicio, al testigo ocular se le da más importancia que a aquel que escuchó. Cuando uno escucha, escucha de una tercera persona. En cambio, cuando uno ve, está viendo con sus propios ojos, de forma directa. Entonces la Torá nos dice, no solamente Dios te ordena para que cumplas y tienes que escuchar todo lo que te dice, sino que Dios mismo te puso los caminos delante tuyo. ¿Y cuáles son esos caminos? La bendición y la maldición. La bendición y la maldición, brajá beklala, son cosas que están por encima del entendimiento. Es así. Y nosotros lo vemos con nuestros propios ojos. Después cuando queremos usar nuestra mente, si esa mente no está refinada y estamos utilizando la mente para justificar a nuestra naturaleza animal, entonces todo lo que nosotros pensamos se desvía. Por eso viene Hashem y nos dice, mira, pongo delante de ustedes tanto bendición como maldición. Y más todavía, la perashá anterior terminó diciendo, como una continuación del primer verso de la perashá anterior, porque si guardaréis escrupulosamente todo este mandato que yo os ordeno para cumplirlo, amando al Señor vuestro Dios y andando en todos sus caminos y adhiriéndoos a Él, el Señor les poseerá a todas estas naciones delante de vosotros, de modo que os posesionaréis de naciones más grandes y más fuertes que vosotros. Todo lugar donde pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Se escucha bien lo que digo? Todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto del Lebanón, arriba, desde el río en el este, el río Jardén, el río Prat al norte, el Éufrates, hasta el mar en el occidente será vuestro territorio. Esos son los límites de la tierra de Israel. No podrá parar hombre alguno delante de vosotros. El Señor vuestro Dios pondrá el miedo de vosotros y vuestro terror sobre la haz de toda la tierra que pisaréis, conforme os lo tiene prometido. Mira que pongo delante de vosotros hoy la bendición y la maldición. Así comienza, como una continuación de la anterior. A veces hay una separación entre la perashá anterior y la perashá siguiente, y hay que buscar y pedirle a los sabios que nos muestren cuál es la conexión. Acá la Torá está hablando de lo mismo, una después del otro. Con respecto a este tema de que Dios va a poner el miedo, Pajat Hashem, Pajat Yehudim, nosotros lo vimos eso en Purim. En Purim, de repente, todos los pueblos que tenían encomendado matar a los judíos que habían en todo el reino de Babilonia, los 127 naciones, de repente sintieron el miedo de los judíos y fueron a salvarlos y mataron a sus enemigos. Y los judíos no tuvieron nada que hacer, los propios pueblos fueron y mataron a los enemigos. Hace unos cerca de 20 años, aquí en Israel, en una de las cárceles donde se mantenían prisioneros a los terroristas,
a algunos jefes, a algunos pocos jefes terroristas de aquella época, de los árabes, había alguien muy inteligente que estaba en su cárcel, en su celda, y veía pasar a los carceleros. Veía pasar a los carceleros y de repente notó algo muy peculiar. Entonces llamó al carcelero y le preguntó: dime, ¿qué fecha es hoy? No sé, ¿qué fecha es hoy?, le preguntó el carcelero. El árabe, el musulmán, le dijo: hoy es tu fiesta de Pesaj. Dice: ah, sí, es verdad. Y entonces le dijo: ¿y por qué estás comiendo pan? Acá en Israel se come pita. ¿Conocen la pita? Es un pan chato y redondo, una masa redonda que se pone a cocinar, y cuando se cocina se infla. Entonces, cuando uno lo va a comer, directamente hace un tajito en el medio y queda como un sobre, y ahí se pone falafel, se pone carne, se pone todo lo que uno quiera. En pleno Pesaj, este carcelero estaba comiendo pan, y entonces este hombre dice: pero es Pesaj, ¿por qué estás comiendo pan? Y el carcelero dijo: no, eso es una costumbre antigua, ya hoy en día nosotros somos modernos, ¿no? Ya no lo usamos. Bueno, le dijo el preso. En ese momento, el hombre dijo, pensó para sus adentros: ha llegado el momento. Cuando el pueblo de Israel deja de cumplir lo que Dios le ordenó, y gracias a lo cual ellos tienen bendición, es el momento de atacar. Y en ese momento comenzó lo que hoy conocemos como la primera intifada. Los primeros ataques de terroristas, una vez que ya los árabes se habían cansado de guerrear y se habían cansado de perder guerras contra Israel, se dieron cuenta que ahora el pueblo de Israel estaba débil. ¿Por qué? Porque comía pan en Pesaj, y eso era una señal de que habían perdido su emuná en Hashem. Por eso, dice la Torá: mira, pongo delante de ustedes tanto bendición como maldición. Ese hombre que estaba preso, luego, al ser liberado, pasó a ser uno de los jefes de toda la intifada. Rea nojino ten lifnechem hayom brajá beklala. Dice Rashi, ¿cuáles son esta brajá y esta klala? Rea nojino ten lifnechem hayom brajá beklala. Amurot be'ar grizim be'ar eibal. Las dichas en el monte Grizim y en el monte Eibal. En el monte Grizim y el monte Eibal cuenta la Torá que el pueblo de Israel fue separado en dos campamentos. La mitad de las tribus estaban en un monte, en el Grizim, y la otra mitad de las tribus estaban en el Eibal, y en el medio estaban los Kohanim con los Leviim, y decían, una por una fueron nombrando las bendiciones. Bendito el hombre que cuida tal precepto. Y todos decían: amén, sí. Por otro lado, del otro lado decían: maldito el hombre que transgrede tal precepto. Y todo el pueblo decía: sí, amén. Entonces, todo el pueblo sabía cuáles eran esas bendiciones. La bendición vendrá: et abrahá asher tishmeu el mitzvot Hashem Elokeichem asher anochim mitzavotchem hayom. La bendición vendrá si obedecieren, cuando van a obedecer los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios su Señor, que les prescribo hoy.
le está diciendo Moshe. Eta brajá al menat asher tishmeu, o sea, la bendición porque van a escuchar. Habíamos dicho que escuchar quiere decir entender y van a hacer los preceptos porque van a escuchar a Hashem, van a cumplir su voluntad. La maldición vendrá si no obedecen los mandamientos de Dios su Señor y se extravían de la senda que prescribo para ustedes hoy, siguiendo a otros dioses para tener una experiencia espiritual novedosa. Beaklalá im lo tishme'u en mitzvot Hashem Elokehem besartem min haderech, y se desviarán del camino, ayer enojim etzabetchem hayom, que yo les estoy ordenando hoy. Lalejet acharei Elokim acherim asher lo yadatem, para ir a través de dioses ajenos que no conocieron. Así es la verdadera traducción que dice aquí. Dice Rashi, Minaderech asher anochim etzabetchem hayom lalejet, del camino que yo les estoy ordenando hoy ir, a la mata shekola obed avodah zarah alei usar nikola derech nistabu Israel. Dice, estudiaste que todo idólatra, obed avodah zarah, él es desviado de todo el camino que se le ordenó a Israel. Mikan Amru, Kol Amodeh Avodah Zarah, que Kofel Bechol la Torah. Y de aquí se aprende que aquel que reconoce que hace idolatría está renegando Kofel Bechol la Torah Kula, de toda la Torah. Por eso la idolatría es algo tan grave. Ir detrás de dioses, de estatuas, como dice luego la Perashá, que cuando entren van a tener que destruir todos los monumentos, las estatuas, los árboles con los cuales se hace idolatría, etcétera, etcétera. Y no van a dejar vestigio de ello. También cuenta la Torá que si va a haber alguno dentro de ustedes que va a hacer idolatría dentro de una ciudad, y no se sabe quién es, y eso incita a todos los demás, hay que arrasar con la ciudad. En general, cuando se toman prisioneros en la guerra, el botín y los sobrevivientes se toman como botín, como esclavos, pero cuando se trata del pueblo de Midian, una de las excepciones es el pueblo de Midian. Mañana vamos a poner un video con una enseñanza del Rab acerca de esto. Cuando se trata del pueblo de Midian, que los midianitas hicieron pecar en la época de Bilam, ¿se acuerdan? Que mandaron a las hijas a prostituirse con los príncipes de Israel, con los hombres de Israel, para que eso produzca que puedan ser maldecidos. Dios lo prohíba. Entonces el pueblo de Midian es una excepción que tiene que ser destruido completamente, incluso todo lo que se tome de ellos tiene que ser destruido. No puede quedar nada. Y así también cuando hay en algún lugar una ciudad que está corrompida por la idolatría, también tiene que ser destruida, no tiene que quedar nada. Esta es una enseñanza muy grande para nuestros días. Hoy el pueblo de Israel está siendo atacado tanto por la idolatría de la iglesia, como la idolatría del dinero, como la idolatría de las costumbres orientales, se está desvirtuando la palabra de la Torá, y eso hace que sus enemigos tengan un motivo para atacar, y lamentablemente, a diferencia de lo que pasó cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, que Dios peleaba por ellos y no hubo ningún muerto, lamentablemente
En nuestra época vemos que, a pesar de que nuestra lucha es justa, de todas maneras sí hay muertos entre el pueblo de Israel. A pesar de todos los milagros y que Dios está con nosotros y nos sigue dando fuerza para mantener la tierra de Israel. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tenemos que hacer teshuvá, tenemos que hacer teshuvá y volver a las sendas de Hashem. Así dice, entonces hoy nos vamos a dedicar a estudiar un poco acerca de la bendición, porque cómo obtener maldición ya aprendimos, ya sabemos exactamente todo lo que tenemos que hacer para no tener suerte, para no triunfar en la vida. Vamos a estudiar un poco qué sí tenemos que hacer, porque eso es lo importante, la acción es lo principal. Empezamos un poco con el Zohar, sobre el verso que nos ocupa hoy. Este primer verso de la Torah. He aquí que yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Una bendición si obedecerán los mandamientos, los preceptos de Abayá Elohim, del Señor tu Dios, y una maldición si no lo harás. Todo esto lo pueden leer en Deuteronomio, en el último libro de los 5 libros de Moisés, capítulo 11, versos 26 y 27. Así comienza la Perashá Re. Y el Zohar dice así, casi literal, se lo voy a decir, casi sin explicaciones, directo del Zohar. Rabbi Yehuda abrió el discurso con la cita de Jaime, vamos a decirle a Jaime primero, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bid'oro. Que todos ustedes tengan mucha bendición, que Akadosh Baruj Hu los premie con tener una casa grande, luminosa, llena de libros de Torá. El Rebbe nos dijo que tenemos que tener libros de Torá en todas las paredes de la casa. Vamos a tomar dinero para ponerse de acá, también en cada cuarto hay que tener una alcancía, así cuando uno quiere pedirle algo a Akadosh Baruj Hu, inmediatamente tiene donde poner, y cuando uno tiene problemas, el ruido de la alcancía rompe todas las clipot. Así dice Rabbi Yehuda en el Zohar, abrió su discurso y dijo, porque los caminos de Dios son rectos y los justos caminarán sobre ellos, pero los impíos tropezarán en ellos. Aquí tienen el verso de Osea. Osea es un profeta cuya tumba está en Tzfat, cerca de Yosef Karo, cerca de El Arizal, cerca del Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Porque los caminos de Dios son rectos y los justos caminarán sobre ellos, pero los impíos tropezarán en ellos. Esto tiene una relación muy clara, ¿no es cierto?, con el principio de la perashá que estamos estudiando. Dice Rabbi Yehuda, todos los caminos de Dios son rectos y sus sendas son verdad. Incluso si parece que una persona que está siendo castigada injustamente, pero la mayoría de la gente no entiende esto y no son conscientes de que todo lo concerniente a su existencia se debe enteramente a su misericordia, a la misericordia de Dios, dice Rabbi Yehuda. Esta es la razón por la cual
La persona consciente caminará con facilidad en su camino. O sea, la persona que es consciente de de lo que es el camino recto, va a caminar con facilidad en su camino, porque sabe que todo lo que le sucede es para su bien. El que conoce el camino y se esfuerza por aprender cuáles son los preceptos de Dios, para hacer el camino más claro. Dice Rabbi Yehuda, todo el mundo que se esfuerza por comprender la Torá, conoce estos caminos de la vida y fluye con ellos. Y estas personas no giran demasiado a la derecha o a la izquierda. No son ni demasiado indulgentes ni demasiado estrictos. Los malvados, por otra parte, caen en sus caminos. Estos son los malvados que se esfuerzan por entender la Torá y observar las instrucciones. Son los malvados que no se esfuerzan por entender la Torá y observar las instrucciones que guían por los caminos que están en este mundo. Ellos no saben que su camino los lleva a un lugar incierto, porque no saben qué buscar. O sea, no saben a dónde los lleva el camino, porque no saben qué buscar, no saben, cuando uno sale al camino, no sale simplemente a caminar, sino que sale al camino porque tiene un objetivo, entonces sabe si a la derecha, si a la izquierda, si cuántos kilómetros, incluso si no sabe exactamente, sabe que para ahí es el kibún, para ahí es la dirección, entonces va para allá. Y no estudian la Torá, entonces fracasan tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. ¿Se entiende? Así dice Rabbi Yehuda en el Zohar. Ven y mira. Ustedes habrán escuchado muchas veces que cuando estudiamos el Zohar, dice, Tajazde, ven y mira. El maestro le dice al alumno. Moshe Rabbeinu le dice a Rabbi Shimon para un secreto. Ven y mira. Allí en la cueva donde estaba Rabbi Shimon con todos sus compañeros, he sabido que venían todas las almas de los profetas y de los patriarcas para enseñarle cosas. Estas Parshiot, desde Parashat Ekev hasta Parashat Kitizá, que vamos a leer en las próximas semanas, todas estas Parshiot cuentan las cosas que Moshe Rabbeinu le enseñó a Rabbi Shimon. Moshe Rabbeinu, el alma de Moshe Rabbeinu venía y les enseñaba cosas. Y entonces decía, ven y mira. No decía ven y escucha. Les mostraba para que no solamente escuchen cosas, sino que lo vean con sus propios ojos. Por supuesto lo veían con el ojo interior de la mente.
Ven y mira, dijo Raya Memna, el pastor fiel, Moshe Rabbeinu. Cada persona que se esfuerza por comprender la Torá, cuando su alma abandona el cuerpo, se eleva a través de caminos espirituales y los caminos de la Torá. El alma es consciente de todas estas rutas y caminos, y los que tomaron conciencia de esos caminos y senderos a través de su estudio en este mundo, mantienen esa conciencia cuando están en el mundo espiritual. ¿Está claro? Lo voy a repetir porque es algo fundamental. Y quiero que lo vean con el ojo interior de sus mentes. Toda persona que se esfuerza por comprender la Torá, cuando su alma abandona el cuerpo, que se eleva a través de los caminos espirituales y los caminos de la Torá, el alma es consciente de estas rutas y caminos, y los que tomaron conciencia de estos caminos, o sea, tomar conciencia quiere decir que no solamente que tienen fe, sino que son conscientes de ellos, lo ven con su mente, lo entienden, Chokhmah Binah Da'at, lo comprenden, mantienen esa conciencia que adquirieron en este mundo cuando están en el mundo espiritual. Si la persona no se esfuerza por estudiar Torah en este mundo, y como resultado no tiene ese conocimiento de los caminos espirituales y esos senderos, entonces cuando su alma se aparta de este mundo, no saben cómo viajar por los caminos espirituales y dejan de moverse en la dirección correcta. Nuevamente, quiero que vean esto. Cuando la persona conoce conscientemente en este momento cuáles son las instrucciones de la Torá, cuando el alma deja el cuerpo, sabe qué caminos tiene que seguir. Si no lo estudió cuando estaba vivo, cuando el alma estaba dentro del cuerpo, entonces él no va a conocer esos caminos espirituales, va a ir como si fuera andando en la oscuridad, sin luz, y entonces no va a poder reconocer el camino correcto. Entonces esa alma vaga por caminos que no guardan relación con la Torá. Y entonces hacen surgir ellos mismos un problema. Y es castigado por el problema que ha suscitado. ¿Qué significa esto? Vamos a primero, todavía falta la última parte de esta enseñanza del Zohar, pero quiero decirles de qué se trata esto de ver con el ojo interior de la mente. Cuando uno no sabe, por ejemplo, cuando uno sueña, está viendo con el ojo interior de la mente. Pero en el momento que está dormido, ese ojo está viendo, pero como uno no es consciente, cuando se despierta, ya no se olvidó. Solamente se acuerda de esos últimos momentos que se está por despertar, y entonces
ya está en un estado de semiconciencia y se acuerda de estos últimos momentos. Si hace un esfuerzo inmediatamente, incluso antes de levantarse, de recordar, entonces puede llegar a recordar incluso cosas que de otra manera hubieran quedado ocultas. Pero eso también se puede hacer ahora mismo en forma consciente, sin estar dormida. En este momento, por ejemplo, yo me imagino una meditación simple. Cierro los ojos y me imagino estando dentro de mi casa y yo tengo que ir al trabajo. Como es mi primer día de trabajo, imagínense todo lo que les estoy diciendo, véanse a ustedes, vean su casa, véanse sentados allí, tomando el desayuno, preparándose para irse de la casa a su nuevo trabajo. Todavía no saben dónde es. Entonces, para saber a dónde tienen que ir, buscan en un mapa. Algunos necesitan buscar en un mapa en un libro, otros tienen en internet, buscan en Google Maps, que les indica cuál colectivo tomar o qué ruta tomar con el auto. Algunos tienen el GPS en el auto. Cada uno se preparó de acuerdo a su manera. Pero ¿qué pasa si entonces cuando yo estoy allí y busco mi manera de saber dónde queda el lugar de mi trabajo, a unos cuantos kilómetros, conozco la dirección? Si yo conozco la ciudad, no voy a tener ningún problema. Voy a saber qué colectivo tomar o por qué calles ir. Entonces me levanto, abro la puerta, salgo, empiezo a caminar y yo sé para dónde tengo que ir, a la derecha, a la izquierda. No tengo inconveniente en saber que allí está la parada del colectivo o que voy a parar un taxi o que voy a abrir el auto y voy a subir y voy a andar por el camino y voy a llegar a ese lugar, etcétera, etcétera, todos los detalles, buscar estacionamiento, entrar al lugar donde voy a ir, conozco la calle, la dirección, no tengo ningún problema. Por supuesto, esto también lo pueden hacer con los ojos abiertos, no hace falta que tengan los ojos cerrados. Es una meditación simple. La idea es saber si ustedes pueden ver, se imaginan los colores, se imaginan como viendo una película, o se imaginan viéndose a ustedes viendo el mundo desde adentro, o se ven a ustedes desde afuera. Hay distintas formas de imaginar. ¿Pudieron ver esta situación, cada uno de ustedes, donde se encuentren? ¿Quién lo pudo ver? Entonces, esta misma meditación pueden hacerla con cosas que van a pasar y también pueden hacer con cosas que ya pasaron. No imaginándose cosas, ilusiones, sino por ejemplo, algo que me pasó hace mucho tiempo, que yo triunfé con eso y quiero volver a repetirlo, quiero triunfar de nuevo. Entonces medito y estoy pensando y voy recordando todos los detalles. Si uno es muy meticuloso lo va anotando y va comprendiendo cosas que incluso en aquel momento no se había dado cuenta. En caso de haber tenido un fracaso alguna vez, uno puede mirar todo eso que pasó. Bueno, si uno se acuerda de lo que pasó cuando triunfó, entonces en este momento yo quiero repetirlo y me vuelvo a imaginar dentro de mí todos los pasos que tengo que seguir y cómo va a ser triunfar en ese nuevo proyecto que tengo. ¿Ok? Entonces, el hecho de tener seguridad en que yo sé lo que quiero y sé lo que tengo que hacer, eso me da fuerza para triunfar, y más todavía si yo me estoy viendo en mi propia mente triunfar, no como una ilusión, sino porque yo después voy a hacer el esfuerzo para seguir todas esas cosas que yo sé y triunfar de acuerdo con las leyes de este mundo, sabiendo que siempre tengo que pedirle a Dios primero que Él me haga triunfar.
porque hay la forma más simple de fracasar es pensar shekojhi beot otzem yadi natan li et ha'chai lazeh, que mi fuerza y el poder de mi mano me han dado esta victoria. Esa es la forma de fracasar. Porque si yo confío solamente en mí, entonces Dios dice, bueno, ocúpate vos solo, y como somos hombres seguramente vamos a equivocarnos. En cambio, si nosotros sabemos que Hashem anoten la Hakoach, la Sot Hail, si sabemos que Dios es aquel que te da la fuerza para triunfar, entonces vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, pero vamos a depositar nuestra confianza en Dios, en aquel que maneja todo, y entonces Él se va a ocupar, como el pueblo de Israel cuando fue a entrar a la tierra, Dios le dijo, ustedes solamente miren, solamente hagan como que, y yo voy a luchar por ustedes. No se esfuercen, solamente miren como yo saco de delante de ustedes a todos los enemigos. ¿Cómo hacemos cuando tuvimos un fracaso? Y ese fracaso quedó dentro nuestro como un estigma de que no vamos a poder triunfar, o en general o en determinado aspecto. Volvemos a ese momento sin culpa, sin remordimiento, sin dolor, sin vergüenza, y tratamos de ver, de reconstruir la escena del hecho y ver qué es lo que pasó allí. Con nuestro nuevo conocimiento, nuestra nueva experiencia, tratamos de analizar toda esa situación y ver qué podemos rectificar. Porque si nos lanzamos a una nueva aventura sin haber analizado por qué fracasamos antes, vamos a caer en el mismo fracaso, como se dice últimamente, se escucha mucho en Argentina, que cuando se fracasa hay que aumentar la dosis, como a un enfermo que cuando un remedio no le hace bien, no es porque está mal el remedio o el diagnóstico, sino porque no le dimos suficiente cantidad de droga. Entonces le damos más y más y más hasta que funcione. Y si no funciona no es culpa nuestra. Se murió, pero ¿qué vas a hacer? Hicimos lo que pudimos. No, la cosa no funciona así. Uno tiene que ver hasta qué punto uno tiene que insistir y hasta qué punto uno tiene que reconocer que se equivocó. Y siempre es mejor hacerlo en el ojo de la mente, hacer un ensayo, como hacen en el teatro, que hacen ensayos y ensayos, y ahí pueden preguntar y equivocarse, y crear y hacer recrear nuevas ideas, sin que esté el público mirando, para llegar a ese momento del estreno, en que ya conocemos nuestro papel y ya sabemos cómo hacer las cosas, y todo lo que practicamos nos hace sentir como que ya ese personaje está dentro nuestro, como el pianista que no necesita ver la partitura, ni tampoco necesita recordar con la mente, sino que sus dedos van solos, y él lo que hace es ahí recién comienza a ser el verdadero creador y artista. Así también el actor, cuando se abre el telón y está todo el público allí, esa carga de adrenalina que aumenta en ese momento, si está bien basado y todos los personajes y todo el equipo funciona como corresponde, esa adrenalina le va a aumentar la creatividad, va a aumentar su conciencia, va a aumentar todas las posibilidades y va a seguir creando. En cambio, si la persona está insegura de lo que está haciendo, la adrenalina lo único que va a hacer es hacerlo temblar y fracasar. Entonces, por eso, la forma de rectificar, y rectificar quiere decir hacer teshuvá, la forma de hacer teshuvá es esa, es hacer heshbon nefesh, recordar y pensar en todo lo que hicimos en otro momento, cuáles son nuestros errores, y tratar de cambiarlos.
Y por eso está dicho que la verdadera teshuvá no solamente sirve para que Dios nos perdone, sino que incluso todos nuestros pecados anteriores se transforman en mérito. Y por eso dice el profeta que todos los caminos de Dios son rectos y justos, y los justos caminarán sobre ellos, y los impíos tropezarán sobre ellos. Entonces, cuando nosotros decimos que somos malvados, no es porque somos malos y no tenemos derecho a triunfar, no, al contrario, es porque nos equivocamos, porque seguimos las instrucciones no correctas, salimos al camino sin conocerlo, y un poco por la experiencia de tropezarnos y otro poco por querer ser mejores y pedir ayuda y pensar, meditar en qué es lo que queremos hacer, eso nos hace triunfar. Eso es la meditación. La meditación no es dejar que la mente divague, sino que es buscar un propósito, buscar el camino, cómo llegar a ese camino al cual queremos llegar. Y finaliza el Zohar, después de habernos dicho que esa alma que vaga por los caminos que no guardan relación con la Torá, hace surgir un problema y luego es castigado por ese problema que él mismo hizo. Dice ahora bien, quien se ocupa del estudio de la Torá es, como dice el versículo de Proverbios, que dice, cuando duermas, yo te cuidaré, y cuando estés despierto, yo hablaré contigo. Lindo, ¿no? Proverbios, capítulo 6, versículo 22. Proverbios de Shlomo. Vamos a aumentar un poquito el tiempo, queremos seguir un poco más. Como de costumbre, ya pasamos 50 minutos, pero recién empezamos con todo el material que tengo. Proverbios 6, capítulo 6, 22. Vale la pena escribirlo. 6, 22. Le dice a Hashem, cuando duermas, yo te cuidaré. Y cuando estés despierto, hablaré contigo. Dice el Zohar, Raya Memna, el pastor fiel, ¿cuál es el secreto de este verso? Cuando tu cuerpo duerma en la tumba, la Torá protegerá tu alma de las duras sentencias del mundo espiritual. Cuando el cuerpo se despierte en el momento en que el Santo Bendito sea resucite a los muertos, la Torá que ha aprendido aquel que ha hecho méritos con su cuerpo, va a estar entre los primeros en ser resucitado. Nuevamente,
¿Qué significa cuando duermas? Te protegeré, y cuando estés despierto, yo lo haré contigo. Cuando tu cuerpo duerma en la tumba, la Torá protegerá tu alma de los juicios duros del mundo espiritual, porque dicen los sabios que prefiero el castigo de toda una vida de sufrimiento que un momento de castigo en el mundo espiritual. Y cuando el cuerpo se despierte en la época en que el santo bendito sea produzca la resurrección de los muertos, la Torá que ha aprendido hará que el mérito hará que ese cuerpo que se levante esté entre los primeros en ser resucitado. Dice Moshe Rabbeinu, aquellos que estudian la Torá para cumplir sus instrucciones van a ser los primeros que van a ser despertados para la vida eterna. Y la vida eterna no quiere decir el alma fuera del cuerpo, sino quiere decir una vida eterna en el mundo por venir donde va a estar el alma dentro del cuerpo. Como está dicho en el verso, y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos para la vida eterna y algunos para la vergüenza y el castigo eterno. Para la vergüenza y la confusión eterna. Así está escrito en Daniel, capítulo 12, versículo 2. Ellos se levantarán a la vida eterna porque se dedicaron y estaban conectados con la fuerza vital del universo, que es la Torah. En estos 15 minutos que nos quedan, quiero aprovecharlos para introducirlos al próximo mes de Elul. El mes de Elul, ustedes saben que Elul se escribe Aleph. ¿Se ve acá arriba donde estoy escribiendo? Aleph, Lamed, Bab, Lamed. Aleph, Lamed, Bab, Lamed son las iniciales de Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Como ustedes saben, es un verso de Shir HaShirim, del Cantar de los Cantares, lo pueden encontrar en el capítulo 6, verso 3. Ani le dodi bedodili, dice la novia a su amado, el pueblo de Israel, a Dios, Ani le dodi bedodili. Hay una relación muy estrecha en esta perashat de Re'eh con el mes de Elul. Ani le dodili, además, tiene otra relación con el mes de Elul y tiene que ver con la letra final. La letra final
las letras finales de estas 4 palabras, Ani le dodi, bedodi li, sorprendentemente son 4 yud. Y 4 yud, como ustedes saben, la yud es 40. Y 40 son los días que van desde el 1 de Elul, Rosh Chodesh Elul, hasta el 10 de Tishrei. 40 días desde el Rosh Chodesh Elul hasta el día de Yom Kippur. Y está explicado en la recopilación de enseñanzas de la Torá del Admur HaZaken, del primer Rebbe de Chabad. Ahora les estoy explicando una enseñanza del Rebbe de Lubavitch, de Hasidut. Está explicado allí que la Parashat Re'eh o sea, en la enseñanza del Admur HaZaken correspondiente a la Parashat Re'eh de esta semana, está dicho que en Elul comienza el aspecto de Ani le dodi, yo para mi amado. Y eso es llamado en Kabbalah Iteruta Deletata. Vamos a ir a otra página para que podamos explicar esto más en profundidad. En Kabbalah está lo que se llama Iteruta Deletata, despertar desde abajo, e Iteruta Deleila, despertar desde arriba. Incitar, despertar, al estilo de cómo la novia incita al novio a acercarse, de cómo el novio incita a la novia a unirse con él. Así también hay un despertar de abajo, que es que el ser humano llama a Dios, y un despertar de arriba, que es que Dios incita al hombre a acercarse a él, con todo lo que esto implica. Entonces, Ani le dodi, yo soy para mi amado, es lo que se llama Iteruta Deletata, un despertar desde abajo, y a través de esto se produce, durante todo el mes de Elul, se produce un llamado a Dios, que a partir de Rosh Hashanah, o sea, el 1 de Tishrei, durante los 10 días desde Tishrei a Yom Kippur, se produce un fluir de la luz infinita de Dios, que eso se llama en Hasidut, en Kabbalah, Bedodili, y mi amado es para mí. Y esto es lo que se llama Iteruta de Leila. Yo me acerco un poquito a mi amado y mi amado se acerca a mí en respuesta. ¿Y cuál es el asunto de esto? De esto es que durante todo el mes de Elul uno tiene que llamar a Dios, Ani le dodi. Y Dodili se hace durante los 10 días de Tishrei, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, que son llamados Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de Teshuvah. Pero de todas maneras, también los 10 días de Teshuvah corresponden al mes de Elul, porque estamos diciendo que es la segunda parte del verso. Y todo el verso, Ani le dodi bedodili, es todo Elul. Significa que el trabajo que hicimos durante Elul tiene su continuación durante los 10 días de Tishrei.
La cosa no empieza solamente el día de primero de Tishrei, el día de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque Anil Dodi, todo el mes de Elul, es una preparación y una entrega de capacidad, de fuerza, para cuando Dios se acerca a nosotros de Dodili. Y a través de realizar todo este servicio, de todo este esfuerzo, anticipándonos, llamado Anile Dodi, se produce un fluir desde arriba, Dodili, de una forma mucho más elevada, más fuerte, superior y más profunda también. Porque las dos cosas se producen, pero en la medida en que todo nuestro trabajo de Elul sea más fuerte, más consciente, más sentido, entonces todo lo que pasa los 10 días de Rosh Hashanah, toda la bendición que Dios nos da desde arriba es mucho mayor. ¿Por qué? Porque durante todo el mes de... Entonces, estos son los 29 días de... Perdón, los 30 días de Elul, y estos son los 10 días de Tishrei. Entonces, a través de que nosotros trabajamos como corresponde durante el mes de Elul, esto nos va a dar más fuerza desde arriba para poder trabajar también en Elul, pero sobre todo los 10 días de Teshuvah. Y explica esto el Rebbe a través de la parábola del rey, que antes de venir a la ciudad, está dicho que Elul es el mes donde el rey sale al campo. Esa es la parábola que trae el Hasidut, que durante todo el año el rey gobierna desde el castillo y gobierna a través de sus ministros, de sus ayudantes, y no está en contacto con el pueblo. En cambio, en Elul, antes de Rosh Hashanah, el rey baja al campo porque allí es donde está el pueblo. Y en definitiva, todo lo que trabaja el rey ahí en su castillo, el verdadero rey, es en aras de su pueblo. Pero por su realeza, por su altura, el pueblo está en su trabajo, en los lugares más bajos, trabajando el campo, y el rey tiene que estar allí arriba gobernando en su castillo. Pero de vez en cuando tiene que salir a conocer a su pueblo, si no, él no puede gobernar como corresponde. Y eso sucede en el mes de Elul. Y así también está dicho que durante el mes de Elul, todo aquel que se quiere conectar con Dios, Dios está en el campo dispuesto a hablar sin intermediarios, sin tener que pedir audiencia a sus secretarios ni a sus ministros. Entonces, ¿cuál es la parábola que tiene que ver con esto? Que cuando el rey, antes de venir a la ciudad donde está su pueblo, salen todos los hombres importantes de la ciudad, toda la gente sale a recibirlo en el campo. Y entonces el verdadero contacto inicial con el rey es allí en el campo. Y entonces allí el rey está a la misma altura de todos y todos se le acercan y le hablan al oído y le piden cada uno lo que necesita. Y dice el Rebbe que su suegro, el Rebbe anterior, agrega, y cada uno que quiera, tiene permitido y estar frente a frente al rey. ¿Por qué? Porque el rey recibe a todos de Sever Panim Yafot, de buena gana, con rostro gentil. Y muestra un rostro sonriente a todos. Y así es lo que sucede en el mes de Elul, que Akadosh Baruj Hu nos muestra su rostro sonriente cuando nosotros le pedimos.
No como el resto del año que cuando nosotros le pedimos algo, quién sabe, tenemos que buscar la forma y tenemos que hacer un gran esfuerzo. En el Lul tenemos las puertas abiertas. Y entonces esto es lo que nos da fuerza para hacer nuestro trabajo de Ani Ledodi, nos da ganas de acercarnos al Rey y de cumplir lo que el Rey quiere. ¿10 minutos más? Y hay que decir, dice el Rebe, que por esto el Tzemach Tzedek, el tercer Rebe de Chabad, fijó el lugar de este Mamar que habla del mes de Elul, de Ani Ledodi, junto con la enseñanza de la Parashat Re, a pesar de que corresponde al mes de Elul, y Re, como vemos, está en el mes de Av. ¿Por qué? Porque está explicado que también el servicio de Ani Ledodi, que es de abajo hacia arriba, viene a través de que primero hubo un despertar desde arriba y que nos dan fuerza desde arriba. O sea, desde el primero de Rosh Chodesh Elul, que nosotros le pedimos a Dios, de todas maneras, el hecho que nosotros queremos acercarnos a Dios es porque Él también primero nos pidió. Y por eso estamos leyendo que Dios nos dice a través de Moshe, mira que yo te mostré cuál es el camino. Entonces, incluso que nosotros existamos y que nosotros le pidamos a Dios viene porque Dios nos dio conciencia y nos dio la fuerza para hacer eso. Y ese es el contenido de la Parashat Re'eh. Mira que yo te he puesto ante ustedes hoy la bendición y la maldición, etc. ¿Qué eso qué es? Cuando uno le da una tarea a alguien, no solamente le está dando la orden y la instrucción, sino que le da todos los medios, toda la fuerza para poder llevarla a cabo con éxito. Y por eso el trabajo del mes de Elul tiene que ver con la Parashat Re. O sea que Elul comienza ya desde ahora, en este momento que estamos en el mes de Ab. Y la explicación de esto, dice el Rebe, esto es algo muy largo, yo voy a agregar algunos puntos más para que ustedes comprendan la importancia de todo esto. Y esto está explicado en un mamar, en un discurso hasídico de la Parashat Re en el año 5627, que es en en 1867, que fue 100 años antes de que esto lo dijo el Rebe. El Rebe lo dijo en el año 1700, perdón, el Rebe lo dijo en el año 1967, y lo que está enseñando es algo que fue dicho 100 años antes por el Rebe Maharaj, el cuarto Rebe de Chabad. Y cuando está explicando esto se cumplían 100 años de que lo dijo, sobre justamente el verso Re, mira que yo pongo frente a ustedes, etcétera, etcétera. La brajá y si van a escuchar, dice, y hay que entender qué significa la brajá si van a escuchar, porque teóricamente tendría que haber dicho, está dicho, la bendición cuando van a escuchar. En cambio, tendría que haber estado dicho, la bendición sí van a escuchar en forma condicional, pero lo está diciendo en forma directa, que, que efectivamente van a escuchar. Significa que Dios tiene confianza que al final
sí van a escuchar. Entonces continúa explicando que hay que entender primero cuál es la diferencia entre brajá y tefilá. Acá quiero que presten atención porque va a explicar algo muy importante. Brajá es bendición y tefilá es plegaria. Hay dos formas de conectarse con Dios, a través que nosotros bendecimos a Dios y a través de que nosotros le rezamos a Dios. ¿Qué diferencia entre bendecir y brajá? Brajá viene de la versión amabrij. Cuando nosotros decimos una bendición, brajá es como cuando explicamos el otro día y explicamos tantas veces, que cuando se toma una rama de la vid, se la baja y se la entierra en la tierra, entonces ahí surgen raíces nuevas para que crezca un árbol de esa rama. Entonces después cuando salen raíces, ese árbol se separa. Y la bendición es eso, estamos bajando de arriba una bendición, una luz, una fuerza que ya está allí y lo único que hacemos es bajarla. En cambio, dice el Rebbe algo muy importante, ¿qué es la tefilá? Cuando nosotros hacemos tefilá, estamos pidiéndole a Dios algo. Quiere decir que eso que le estamos pidiendo no está todavía ahí arriba. Queremos que Dios haga algo que no tenía pensado hacer. No es como bajar una rama de un árbol y enterrarlo, sino que es como tomar una semilla que está allí y ponerla en la tierra para que surja por sí misma algo nuevo. Entonces, cuando uno bendice, lo único que hace es traer del mundo del alma de Itkasia, que en arameo la Kabbalah se refiere a esto como el mundo oculto o espiritual, para llevarlo al alma de Idgalia. Alma de Idgalia, que es el mundo revelado. Lo único que hacemos es revelar algo que estaba oculto. En cambio, cuando hacemos tefilá, se produce que no estamos revelando algo que estaba, sino que estamos creando algo nuevo. Con respecto a la braja, está dicho que en el mundo por venir, el conocimiento de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. El mar es una parábola de alma de Itkasia. Todo lo que hay abajo del mar nosotros no lo vemos. Entonces, en el futuro por venir, el conocimiento de Dios va a llenar la tierra, como ahora el mar tiene cosas ocultas que nosotros no vemos. Entonces, todo eso que antes estaba dentro del mar va a estar revelado, va a estar arriba del mar, arriba de la tierra, y todos vamos a poder ver las cosas ocultas que hay. Todo lo que hoy está oculto debajo del mar, nosotros lo vamos a ver como las cosas que hoy están arriba de la tierra. En cambio, la tefilá es algo que está por encima del alma de Idgalia. Alma de Idgalia es Keter. Keter es lo que está por encima de la mente, pero por estar por encima de la mente, está
conectados, porque todo lo que hay en la mente viene de Keter, del inconsciente. En el inconsciente ya hay cosas, y cuando nosotros revelamos, estamos trayendo cosas que están en el inconsciente, pero no estamos creando algo nuevo. Pero cuando nosotros, como dijimos antes, cuando meditamos en algo, no solamente estamos revelando algo que ya estaba en el inconsciente, sino que estamos creando algo nuevo. Por eso la Teshuvá completa es algo tan fuerte, porque está transformando algo que ya existía en algo nuevo. Entonces está dicho que cuando uno dice una brajá, ese mundo oculto es el mundo de Yetzirah y el mundo de Bria. Cuando uno está muy elevado, también trae las cosas del mundo de Atzilut. Pero incluso el mundo de Atzilut está dentro del Ser Ishtalshelut. El mundo de Atzilut está dentro del plan creado de Dios. En cambio, cuando uno hace tefilá, está creando algo nuevo. ¿Qué significa eso? Que está transformando algo que está por encima del mundo de Atzilut. Está llegando a la esencia de Dios. Le está pidiendo a Dios que traiga algo nuevo. Si es algo nuevo, quiere decir que está por encima del orden del desencadenamiento de los mundos. Está más allá de la luz infinita, en la esencia infinita de Dios. Entonces, con la bendición, nosotros llegamos incluso hasta Keter, como está dicho, la mujer virtuosa es la corona de su marido. Está por encima de su mente y corona a su marido. Pero hay una corona que está todavía por encima, que es aquella corona que no es la corona del rey, sino que es una corona nueva que le crea la mujer que viene del despertar de abajo, de Malhut se hace Keter. Entonces la brajá viene de arriba para abajo. Algo que está arriba lo baja. En cambio, la tefilá es algo que viene de abajo para arriba, produce un efecto nuevo en lo que se llama Baal Aratzón. Baal Aratzón. Acá estamos hablando de Keter. ¿Qué quiere decir Baal Aratzón? Ratzón es la voluntad, es Keter. Pero si hay una voluntad, quiere decir que alguien la tiene. Entonces está el dueño de la voluntad. Algo que está por encima de Keter. Y ese es el poder de la tefilá. Ahora, explica acá en el Mamar, yo se lo cuento en pocas palabras para no seguir extendiéndolos, algo completamente fabuloso. Dice, ¿por qué la tefilá tiene tanto poder? Dice que cuando uno dice palabras de Torah, cuando uno hace la tefilá, no la tiene que decir solamente en el pensamiento, sino que la tiene que hablar. Entonces, el habla son letras. Cuando uno dice una bendición son letras. Y es del mundo material en que vivimos. ¿Cómo puede ser que cosas de este mundo material en que vivimos lleguen a los mundos superiores e incluso lleguen a la esencia infinita de Dios? Y está dicho que hay ángeles intermediarios
Aquí estamos de nuevo. Tenía miedo que se haya acabado el tiempo. No sé hasta dónde llegamos, pero decía que cuando hacemos tefilá, hay ángeles que toman nuestras palabras y las llevan arriba. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dice, Malachim, Koshrim, Tarim. Hay ángeles que engarzan coronas. Toman las letras de nuestra plegaria y como joyas que se enganchan se engarzan en un collar, van armando una corona para Dios con esas letras que nosotros hacemos. Ese ángel general es el ángel del mundo de Asia. Recién se cortó, hay que tener cuidado con los ángeles que no se enojen con nosotros cuando los estamos nombrando. El ángel Metatrón. El ángel Metatrón es el encargado de tomar las palabras de tefilá de las personas y llevarlas a Dios. ¿A través de qué? De que toman las letras y las engarzan y las transforman en algo sutil. Las depuran de toda la materialidad, las hacen sutiles, espirituales y así pueden llegar a los mundos superiores. Entonces, esa es la tarea, en todas estas cosas tan sutiles y hermosas. Este mamar tiene muchas hojas, solamente les dije la primera parte. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos tefilá, le podemos decir a Dios que nos cure, que nos dé sustento, que nos dé matrimonio, hijos, que a lo mejor estaba decretado que no tenía que ser así. Entonces, la brajá, cuando nosotros bendecimos a Dios por el alimento y por todas esas cosas, lo bendecimos para que nos dé aquello que nos tiene destinado. Pero cuando hacemos tefilá, estamos pidiendo que aquellas cosas que no están destinadas para nosotros, les pedimos algo más. Y eso es lo que justamente Dios quiere, no solamente que le pidamos aquello que Él pensó, sino que es como si nosotros agregamos a la diversión de Dios algo que Él no, como si fuera que Él no lo conocía. Y eso se llama llegar al lugar de los Yashuim Atzmin. Yashuim Atzmin. La diversión íntima más esencial de Dios, que es divertirse con su novia. ¿Qué es lo más preciado para un hombre? Estar con su amada. ¿Qué es lo más precioso para Dios? Estar con su creación. ¿Y qué es lo más elevado de toda la creación? Es el ser humano, y sobre todo el alma divina que puso dentro de ese ser humano. Entonces, todo lo que Dios nos da es para bien, incluso aquello que nosotros pensamos que no es tan bueno, que nos dificulta, porque nos está incentivando a que nosotros le pidamos. Y eso es lo que es la preparación que tenemos que hacer hoy, no esperar al 1 de Elul. Empezar desde hoy a recibir esta influencia desde arriba y ver todas las cosas que nos suceden como un edgar, como una aventura, como un estímulo que Dios nos está dando para
todo nuestro trabajo que va a comenzar el mes de Elul, donde a partir del segundo día de Elul se toca el shofar para despertar el alma, o sea, dentro del mismo trabajo que estamos viendo. También se dicen, aparte de todos los teilim que decimos todos los días, se dicen 3 teilim más. Los sefaradim durante todo el mes dicen selijot a las noches. Nosotros por suerte los ashkenazim decimos solo la última semana antes de Rosh Hashanah. Se hace toda una serie de cosas para despertar al ser humano para llegar a este día del juicio de Rosh Hashanah, donde Dios decide si el mundo tiene que seguir existiendo y quién tiene que existir, quién no, quién tiene que tener bendición, etcétera, etcétera. Y eso para todo lo que viene durante todo el año. Y todo eso es el trabajo de los 10 días de Teshuvah del mes de Tishrei. Entonces, toda la idea es que ya desde ahora, y no solamente desde ahora, que todo el año vivamos toda esta situación. Porque así como cada época del año tiene su tema, cada día y cada momento comprende a todas las épocas del año. Entonces todos los días tenemos que sentir que es un Rosh Hashanah, que Dios decide si el mundo tiene que seguir existiendo o no. O es el día de Yom Kippur en que Dios decide si Yom Kippur es el día en que Dios, con la misericordia que tiene, a pesar de que de acuerdo a la ley el mundo tendría que dejar de existir, Él decide que siga existiendo. Y después Sukkot, y así todas las festividades del año. Cada día tenemos que tener dentro nuestro. Y si nosotros vivimos cada una de las festividades del año intensamente, tal como tiene que ser, entonces dentro de nosotros eso vive todo el tiempo. Y constantemente estamos viviendo toda la luz que pone Dios, como está escrito que Dios mira con su ojo a la creación desde el principio del año hasta el final del año. Bueno, vamos a despedirnos por hoy. Les he salpicado un poco de cada una de las cosas para que más que nada despertar su inquietud y profundizar en todo esto. Mañana vamos a dar otra clase. Queremos comenzar los martes un nuevo tema de Kabbalah y creo que vamos a dedicarnos a la rectificación del Estado de Israel. Vamos a dedicarnos por primera vez a la política, porque creemos que es una época imprescindible para ver cómo enfrentar a todos estos problemas que tiene la humanidad hoy en día. Así que nos despedimos por hoy. Los invitamos a colaborar con nosotros. Muchos de ustedes aportan constantemente. Muchos de ustedes también nos ayudan con su trabajo, con su esfuerzo. Pero necesitamos, hoy a la noche se termina la tregua y aparentemente dentro de 25 minutos van a empezar a sonar las bombas de nuevo. Necesitamos dinero para hacer cosas. Así que por favor, todo lo que ustedes puedan será para bendición. Y sobre todo en estos días de preparación para el mes de Elul y un nuevo año. A partir de Rosh Chodesh Elul, del primer día de Elul, comenzamos a saludar
Shiva Ve Hatima Tova Leshana Tova Umetuka. Vayan practicando este saludo. Lo pueden decir también en castellano. Que sean inscriptos y sellados para bien, para un año bueno y dulce. O así está mejor. Bendiciones de la tierra de Israel y que tengan todos una buena semana. Hasta mañana.